Mi charla va dirigida a los inocentes, a los que no cometéis delitos. Os voy a pedir un favor, que cerréis los ojos unos momentos hasta que yo os diga. No veis nada, ¿verdad? Y es que la mejor forma de no ver es no mirar. A veces preferimos no mirar, porque el impacto... No mirar es más cómodo, nos deja mucho más tranquilos. Pues eso es lo que ocurre en el ámbito de la prisión y de la reinserción de las personas que cometen delitos. Podéis abrirlos. Mi charla probablemente no os arranque una sonrisa y puede que haya algún momento en que nos sintamos un poco incómodos, pero aún así creo que es un tema sobre el que merece la pena pensar. La prisión es un mundo lleno de sombras, donde abunda la exclusión, es el lado oscuro. La cárcel es uno de los grandes fracasos de la humanidad y aún pervive. Y siendo la sociedad parte del problema, no ha sido capaz de buscar una solución. Pero en la prisión, el número de analfabetos, de enfermos mentales y de adictos a las drogas se multiplica respecto a aquellos en la vida en libertad. Y eso nos debe hacer pensar a quiénes encarcelamos. Este es un viaje, definitivamente, con muchos más náufragos que navegantes. Y por eso hoy yo no he venido a hablaros de utopías, ni de imposibles. He venido a hablaros de la realidad. Como abogado y como voluntario, llevo mucho tiempo entrando en prisión. Y me gustaría contaros una historia de verdad. No es una historia bonita, o quizás sí que lo es. Es la historia de Dimas. Dimas entró en prisión porque le clavó una navaja a un hombre en una pelea de un bar. No lo mató, pero estuvo muy grave. El delincuente es más que el delito que ha cometido. Y Dimas es más que el nefasto hecho que perpetró. Ya decía en el siglo XIX la pensadora Concepción Arenal, odia al delito, compadece al delincuente. La vida a Dimas no le ha dado buenas cartas. Su padre nunca quiso saber nada de él y él desarrolló de pequeño una esquizofrenia de la que no fue tratado. A los 13 años empezó a faltar al instituto y justo en esa época empezó el consumo de drogas. Cometió su delito a los 19. Es fácil etiquetar a una persona como delincuente y hacer cruz y raya. Juzgamos y condenamos. Y a eso nos ayudan muchas veces los medios de comunicación. Hay mucho desconocimiento que genera prejuicio. Y el prejuicio condiciona la forma en que la sociedad vemos a las personas que están y que salen de prisión. No detecto una voluntad de conocer y de profundizar. Es, la verdad, una causa que no conmueve. Y más incluso con los mitos que existen respecto al ámbito penitenciario. Probablemente os sorprenda saber que España es uno de los países de Europa donde las condenas son más largas y, sin embargo, con un índice de criminalidad de los más bajos. Y esta contradicción no tiene sentido. Pero en cualquier caso, los Estados han de responder, no pueden quedarse callados. Y yo no he venido aquí a justificar a Dimas ni a nadie que cometa delitos.
Porque una persona que delinque, en la inmensa mayoría de los casos, tiene un margen de libertad y, por tanto, puede elegir infringir la ley y no hacerlo. Y Dimas eligió hacerlo. Pero lo que yo me pregunto es si la mejor respuesta es el castigo y la cárcel. ¿Podemos enseñar a vivir en libertad a una persona precisamente privándole de libertad? Naciones Unidas nos dice: las intervenciones para apoyar la integración social de los delincuentes no necesariamente requiere la privación de su libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de hacerlo en una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la reintegración social del delincuente. Dimas ingresó en prisión a cumplir los 7 años a los que fue condenado. Del primer día hasta el último. Siempre estuvo en módulos conflictivos. Y durante todo ese tiempo no fue tratado por la esquizofrenia que padecía. Dimas a menudo se chinaba. Chinarse es una práctica carcelaria tristemente habitual que consiste en hacerse cortes paralelos en los brazos como una forma o en un intento de canalizar su frustración. Después de cumplir su condena, Dimas salió en libertad, porque las condenas no pueden ser eternas, ni deben serlo. Y si han de salir en libertad, lo lógico es que lo hagan en las mejores condiciones, que lo hagan convencidos de no volver a cometer delitos. Y esa responsabilidad es de Dimas o de la sociedad. La Constitución española dice que el Estado ha de ofrecer la reinserción. Pero os preguntaréis, ¿qué es la reinserción? Pues la reinserción es una segunda oportunidad. Es la forma que tiene la sociedad de volver a hacerles hueco. Con precauciones, con miedo incluso, pero ha de hacerlo. Y en ese espacio en el que la sociedad ayuda a la reinserción, todos tienen que encontrar su sitio. Pero la reinserción no vende políticamente, no da votos. Y por ello, la inversión económica es mucho menor de la necesaria para que funcione. Si vemos la reinserción como un gasto, nos estamos equivocando. Lo que es realmente costoso es la prisión. Y eso que hay muchas deficiencias, sobre todo en el ámbito sanitario. Pero aún así, una persona privada de libertad en España cuesta a día de hoy 71 euros diarios, lo que supone más de 25.000 euros al año. Nos empeñamos en invertir en seguridad en detrimento de la reinserción, sin ser conscientes de que la reinserción es la inversión más segura. Y probablemente la más justa, porque no es mejor una pena porque dure más tiempo, sino cuando esa pena evita la comisión de nuevos delitos. Como Dimas no tenía nada al salir, tuvo que acudir a una entidad, que esta fue Casal de la Pau. Casal de la Pau es una ONG sin ánimo de lucro que se dedica a acompañar a personas que salen de prisión sin medios económicos y sin apoyo familiar. Su esencia es ver a la persona que hay detrás del delito. Su papel es dotarles de herramientas para reconstruirse
En el caso de Dimas, lo inscribieron en un curso formativo laboral de manejo de maquinaria pesada. Y, lo que es más importante, con la entidad fue la primera vez que Dimas fue al psiquiatra a tratar su esquizofrenia. ¿Y por qué? Pues porque le reconocieron su capacidad para cambiar. La reinserción es positiva para Dimas, pero también lo es para la sociedad. Si Dimas encuentra su espacio y no delinque, gana él y ganamos todos. Por tanto, la reinserción no solo es la respuesta más solidaria, más humana, más integradora, sino también la más práctica, la más inteligente. Pero vosotros me diréis, eso suena muy bien, pero ¿es posible la reinserción? Sí, hay una serie de medios que permiten la reinserción. Y esos medios son los tratamientos terapéuticos. Si las enfermedades mentales y las adicciones son precipitadores del delito, hay que mantenerlos a raya. Otro medio es la justicia restaurativa y la mediación, porque la víctima debe tener la oportunidad de hacer consciente al infractor del daño que le ha producido. Los cursos formativos, porque hay que buscar la manera de que Dimas empiece a ser útil para la sociedad en vez de seguir siendo un peligro. La libertad vigilada, que es un proyecto vital sobre el terreno con una supervisión estando la persona en la calle. Y por último, la corrección comunitaria, en la que la ciudadanía se implica en la rehabilitación del infractor, buscándole un trabajo o buscándole un lugar donde vivir o incluso acompañamiento y escucha. Y en muchas de estas alternativas, nosotros, vosotros y yo, podemos implicarnos, porque el que ayudemos a una persona que comete delitos también es ponernos del lado de las víctimas, es evitar que se produzcan. Dimas encontró su hueco, se juntó con Mariana y tuvo un hijo. El segundo está en camino. Trabaja desde hace ya 3 años como carretillero y es fijo en la empresa. Sigue yendo a salud mental, aunque es verdad que se olvida muchas veces de las citas. Y vive en una caravana con su familia, que está instalada en un camping porque no le llega para un alquiler en la ciudad. Es probable que Dimas nunca le enseñe matemáticas a su hijo, pero ya juega algunos partidillos de fútbol con él. Y la situación de Dimas no es una excepción. La reinserción se lleva a cabo. 8 de cada 10 personas presas no vuelven a delinquir. Y cuando hay un tratamiento individualizado de por medio, el índice de reinserción se dispara hasta el 90% o incluso más. Tenemos la tendencia a pensar que muchos de los delincuentes son irrecuperables. Y no es así. Es otro mito. Por eso debemos dar el paso de la sociedad del castigo a la sociedad de la segunda oportunidad, a una sociedad más comprensiva, porque comprender no es justificar. En la medida en que nosotros, los inocentes, los que no cometemos delitos, seamos más conscientes de nuestra fragilidad, también seremos probablemente más comprensivos
y más capaces de ver en Dimas a una persona que es igual a nosotros y a una persona que es digna de ser acompañada. Os pedí al principio que cerrarais los ojos y ahora os voy a pedir precisamente lo contrario, que los mantengáis siempre bien abiertos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.